Bien, como ya es de todos sabido, que a partir del 1 de abril estamos en el año nuevo de la buena voluntad de Dios. Y para que apliquemos nosotros al beneficio de la voluntad de Dios, cada uno de nosotros tenemos que someternos al corriente del tiempo de Él. Y el tiempo de Él está reglamentado en la Biblia. Alguien preguntó, ¿cuál es la primera fiesta que tenemos que practicar? Es el sábado. ¿Cuál es la segunda? La Pascua. ¿Cuál es la tercera? Los ácimos. Y así sucesivamente. Todos estos convivios o días de santa convocación están, podríamos decir, involucrados unos con otros. Es decir, están concatenados. No podemos separar ninguna solemnidad. La gente confunde y cree que cuando el Señor murió, clavó la luna nueva, clavó la noche de guardar, porque hay comunidades israelitas que no practican noche de guardar, clavó los ácimos, la fiesta de las trompetas, clavó el día de la expiación, comúnmente conocido como Yom Kippur para la comunidad israelita. Así que este día, 16 de abril, ¿alguien se recuerda cuál es la característica de este día? ¿Alguien recuerda cuál es la característica de este día? ¿Cuál? No, el segundo día. Porque los que van en Mau van al final del tercer día. Ahorita como estamos en el segundo, ¿cuál es la característica de este día? ¿Cuál? Primicia, o comúnmente conocido como la Mesía del Homer. Es la primicia, este día. Muchos confunden el Homer con el cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús no se levanta en el segundo día. El cuerpo de Jesús se levanta el tercer día de Asmo. Así que no tiene ninguna vinculación la resurrección de Jesús con este momento que estamos viviendo, que es la Mesía del Homer. Oye bien, Homer. Y para eso, pues ya nos auxiliamos del hermano Joaquín, que se integra, ¿verdad?, al servicio de iglesia esta tarde, poniéndonos la cámara. Y también vamos a pedirle a nuestro hermano David que nos lea el libro de Levítico, capítulo 23, porque aquí todos somos útiles, hermano. Nadie se sienta inútil, todos somos útiles. El libro de Levítico 23, versículo 9 al versículo 12. 23, 9 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y cenares un mes, traeréis al sacerdote un hombre por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra, el cual me será el hombre delante de Jehová, para que sea acepto. El siguiente día del sábado lo meterá el sacerdote. Amén. Y el día que ofrezcáis el hombre, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin. Amén. Homer dijo, ¿no? Sí. Igual gravilla, igual medida. Fíjese que las descripciones que da dice que hay que mecer esa gavilla. Y como son granos, ¿verdad? Uno se imagina la escuela para todos. ¿Va? Se imagina así, mecerla. Pero no es esto lo que el Señor desea, sino que Él quiere que, fíjese que cuando el Espíritu Santo cae, siempre hay un temblor, pero no de la persona, sino del lugar. Y esto es lo que mece. Porque usted se fija cuando hay un temblor, cómo se mecen las candelas, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo cae, Él es el que la mece. Fíjese, Él es el que mueve los granos. Pero no lo vamos a ver en el contexto histórico, porque aquí está en el contexto histórico. Ya nuestro hermano Álvaro decía por la mañana, ¿verdad? Que es importante saber lo histórico, porque también comúnmente se oye por ahí, pueblo sin historia,
Pueblo sin historia, Elmer, no existe. Tenemos que tener historia. Y nuestro hermano Álvaro, como nuestro hermano Elber, yo les escucho, ¿verdad? Cómo ellos sacan la historia, cómo conjugan la historia con la enseñanza, pero ahora vamos a verlo en el ámbito profético, el comer. No lo vamos a ver en el aspecto histórico, sino que vamos a tomar en cuenta que para que seamos aceptos, tenemos que tener, dice, el Homer. El Homer es una gavilla y esto es una medida. Ya váyanse dando una idea si tenemos necesidad de traer una medida, ¿a qué se refiere? Y dice a la tierra donde puedes habitar, o sea, nosotros donde estamos acá, tenemos que ver cómo encontramos esa medida. ¿Dónde vamos a encontrar esa medida? Porque tenemos que identificarla como primicia. Y con solo decir nosotros primicia, ¿seremos nosotros la primicia, hermano? ¿O ya hay alguien más que son primicia? Fíjense que en Apocalipsis dice, y los que fueron muertos por causa del testimonio, claman y dicen, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Y le responden, espérense un momentito, que entre David Moya, que entre Arturo, que entre Deniso, así, espérense un poquito, porque todos tienen que tener la misma medida, hasta que sean sacrificados igual que ustedes. Oigan bien, hermano. O sea que todos tenemos que tener el mismo perfil, todos tenemos que tener la misma medida. Ya con esto, quiere decir que tenemos que irnos nosotros a buscarla. Y esto fue precisamente el mensaje principal de Jesús, fíjense. El mensaje principal de Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 6, 5, 6. Mateo 10, 5, 6. Vean ustedes cuál es la introducción del mensaje de Jesús. Si alguien lo tiene, que lo lea. Estos 12 Ajá. a estos 12 de Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, el camino de los gentiles no iré, y la ciudad de los samaritanos no entraré, a mí, ante la oveja perdida de la casa de Israel. Oiga, ¿a quién venía a buscar Jesús, hermano? A lo que estaba en la tierra perdido, hermano. Esto quiere decir que nosotros nos ha dado también esa misión. Fíjese que una vez me recuerdo que Rosa Moya me dijo que había ido a trabajar donde una familia pudiente y le habían dado una orden que no abriera una puerta. Pero como la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Que hermana Rosa abrió la puerta y ¿saben qué encontró adentro? El candelabro, las tablas de la ley, la estrella. ¿No será que a eso nos mandaba el Señor a andar buscando, no? Fíjese bien, nos vamos a ir a Mateo, ¿qué leímos, hermano? 10, ¿verdad? Mateo 10, fíjense el mensaje de Jesús para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa tarea de ir a buscar, de no conformarnos nosotros con decir, el que tiene sed, que decían nuestros abuelos, busca el cántaro, y el que tiene hambre, el de agua. No, hermano, ya basta de ese conformismo, ya basta de esa tranquilidad que tenemos nosotros, que nos estemos calentando los unos con los otros, y allá afuera la mies es mucha y no queremos salir, hermano. Ya es tiempo que activemos ese chip del entusiasmo, del dinamismo, de la voluntad, de ver cómo nosotros nos preocupamos por encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque fíjense que Elías, el profeta, no quería cumplir ese ministerio. Se fue a meter en una cueva. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor cuando le reclamó? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué le contestó, hermano Antonio? Jeremías. ¿Te recuerdas que el Señor le reclama? ¿Y qué estás haciendo aquí? Arrinconado, encuevado, calentándote vos solo. ¿Y qué le dijo él? A todos han
matado, Señor, y solo yo me he quedado. ¿Y qué le contestó Dios? Salite de aquí, no te estés calentando vos solo, porque allá afuera le dijo. ¿Qué le dijo? Allá afuera hay como 6,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Como Cornelio, porque Cornelio no pertenecía a la iglesia israelita, ¿no? ¿Quién hizo el conectivo? El Espíritu Santo lo conectó con Pedro. Porque así como Cornelio y así como Elías, que se había hecho conformista, ¿verdad? Tienen que encontrarse esos dos grupos. Cornelio representa a la iglesia gentil. Elías representa a la iglesia israelita, de los lomos de Abraham. Y estos dos tienen que estar unidos, ¿sabes? Porque Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y las dos van a ser un solo rebaño. ¿Y cuántos pastores van a haber? En otras palabras, no hay dos doctrinas, ¿sabes? La misma doctrina, sin quitarle las jotas y las tildes, es aquella la que nosotros debemos de tener. Y por eso es que Jesús andaba en busca de la primicia, en busca del remanente, porque Jesús no nació del grueso popular hebreo, hermano. Jesús nació de los pocos que levantaban la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que defendían y guardaban el tiempo, porque los demás, hermano, como el rey Herodes, que solo le andaba gustando los grandes banquetes, ¿verdad, hermano? Viviendo solo en placeres de la sociedad mala y adulterina. Cuando los magos llegaron, ya sabía él dónde había nacido Jesús. Andaba pidiendo villa, hermano, andaba perdido en el tiempo y no sabía en cuál espacio había nacido Jesús. Mas a ustedes, hermanos, no los va a agarrar así. Por eso dijo Pablo, en cuanto al tiempo, yo no tengo por qué decirles, porque todos y cada uno de ustedes, ¿qué? Ya lo saben. Por eso mis felicitaciones a cada uno, hermano, porque a partir del primer día del mes de abril, vamos siguiendo los lineamientos de los días consagrados que el Señor quiere que tengamos tanta convocación y solemnidades. Y por eso Jesús, en su mensaje, prácticamente andaba buscando. ¿A quién le dice, hermano? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no a todas, porque no andaba buscando a Datán y Coré, no andaba buscando a Judas, andaba buscando a los que guardaban la fe íntegra, a los que practicaban, a los que daban testimonio de que lo que profesaban lo demostraban, porque muchos lo profesamos, pero con los hechos lo negamos. Entonces debemos de tener ese sumo cuidado. Y veamos lo que dice 2 de Reyes 17, 5, 8. ¿Cómo fue que estas ovejas se perdieron? 2 de Reyes 17, 5 al 8. Reza de la siguiente manera. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. O sea, cuando Israel el pueblo de Dios se dividió en 2 países, ¿verdad? Los del norte y del sur, los de arriba eran Israel y los del sur eran Judá. Y le llamaban samaritanos. Dice, tomó Samaria y llevó a Israel. ¿A dónde se los llevó, hermano? Cautivos a Asiria, es decir, los trasplantó, los quitó de ahí. Fíjense que los ingleses tienen esa técnica. El Salvador no la tiene, porque si El Salvador tuviera esa técnica, antes de que Honduras le quitara los bolsones, ¿verdad? Hubiera hecho una cuestión de elección para que el pueblo elija a dónde tenía que estar y con quién se identificaba. Así que ahora, de acuerdo a la información de YouTube, hay salvadoreños que están en Honduras, porque los bolsones, ¿a quiénes se los dieron? Porque no hicieron un plebiscito. ¿Sí? Al hacer un plebiscito, los salvadoreños que están en los bolsones no se los hubieran dado a Honduras, porque hubieran demostrado que eran salvadoreños. ¿Sí? Y fíjense que los ingleses hacen lo que hizo el rey de Asiria. Sacó a Israel de ahí y llevó gente de ellos ahí. Por eso es que los judíos después, a los samaritanos, ¿cómo los veían? Con amor. Los despreciaban, hermano. Los miraban de menos. Porque miren lo que hizo aquí el rey.
los sacó y se los llevó cautivos a Asiria y los puso en Alá y los puso en Abor, junto al río Guasán y en las ciudades de los medos. O sea, los regó. Los regó. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Dios permitió que los regaran? ¿Nunca se han preguntado por qué Dios permite que a su pueblo fuera llevado cautivo a otras regiones? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes. ¿De dónde? O sea, dejaron la ley de Dios. Entonces, no crean. Dice que por eso lo regó. Pero, como también debemos de tener cuidado, que no debemos de hacer un juicio general. No podemos condenar de una sola vez y dar por acabado a un individuo, a un sujeto, a una persona. No podemos. ¿Saben por qué? Porque el Señor, esto que está haciendo acá, lleva un secreto. El secreto es que como ellos tenían una orden, de acuerdo a Éxodo 19, 5, 6, vosotros sois mi especial tesoro. ¿Reyes de qué? ¿Reino de qué? De sacerdotes. ¿Y para qué quería Dios un país que fueran sacerdotes todos, hermano David? Para que fueran, para que llevaran el mensaje a otras regiones. Y como no lo llevaron, así que miren, el mensaje de Israel salió cautivo, se esparció. Y por eso, para que se corte eso, que nosotros juzguemos a priori y digamos de tal palo, así juzgamos nosotros, ¿verdad? De tal palo a todas las tías. Miren la regla que el Señor nos da. Ezequiel, capítulo 18, 1 al 4. Miren, tengamos cuidado, porque nosotros no sabemos el secreto del Señor. Dice así: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ya no podemos nosotros decir. Supongamos que el Señor, el día que Adán se comió el fruto prohibido, le hubiera dado un rayo, le hubiera caído un rayo, ¿qué le hubiera pasado a Adán? Se muere. O hubiera abierto la tierra como cuando los que se rebelaron y se los tragó la tierra, un terremoto. No lo hizo el Señor. Porque está bien que Adán era el cizaño, pero Abel y Set, ¿qué eran? Eran trigo, hermano. Y eso fue lo que pasó con las tribus esparcidas por todo el mundo. Porque ellos han llegado a las regiones como católicos, pero ellos sufrieron la Biblia. Fíjense que Cristóbal Colón era hebreo, o judío, digamos. Y toda la tripulación que él traía, ¿en cuáles barcas, Santiago? ¿Cómo llamaban las barcas que traía Cristóbal Colón? Ayuda, Kirian. ¿Cómo llamaban las barcas? Eud, ¿cómo llamaban las barcas que traía Cristóbal Colón? La Pinta, la Niña y toda la tripulación que traía eran judíos. Toda la tripulación que traía eran judíos, porque Colón se dio cuenta que los iban a matar la Inquisición en España. Porque en 1492 España estaba matando a los que no guardaban el domingo. Y como ellos se resistieron, los acusaban de herejes, los acusaban de hechiceros para matarlos. Cuando Cristóbal Colón se dio cuenta que los iban a matar, los pidió como tripulación. ¿Y qué dijeron Fernando y la Chabela? Católicos de España. ¿Qué dijeron? Bueno, este va a estar loco, porque allá creían que la tierra era cuadrada. Como estos los vamos a matar, que los lleguen y que no mueran allá. No, Cristóbal Colón, como ya había leído la Biblia, sabía que la Biblia era redonda, hermano. Dije que la tierra era redonda. Y los demás, como se acostumbran a no leer la Biblia,
repetían todo lo que dice, que la tierra era cuadrada y que allá al final se iban a caer y que se iban a matar. No, lo que Cristóbal Colón era salvar a su linaje, a sus hermanos de sangre, hermano. Y fue así como llegó la enseñanza a América, la enseñanza judía llegó a nosotros, porque 100 años después que Cristóbal Colón llegó a las Bahamas, ¿verdad?, a las islas del Caribe, en 1592, allá en Sonsonate, hermano David, andaba un judío llamado Marco Antonio Rodríguez evangelizando. Y como todavía había Inquisición en El Salvador, lo capturaron y lo mataron. Porque a la gran ramera no le gusta que designoren las masas. Y por eso les digo a nuestros hermanos jóvenes, la iglesia israelita, la mamá de ella se llama Iglesia de Dios del Séptimo Día, donde se hablaba, salía aquel mensaje con el himno de Israel, ¿verdad?, en las mañanas, y decían, enseñanzas ¿de dónde, más? Del Israel, de Dios. De ahí salieron todas las iglesias israelitas. Pero como los gringos, a través de la agencia de inteligencia, la CIA, se dieron cuenta que la doctrina israelita despertaba, que la doctrina israelita no era obvio, como decía Carlos Marx, ¿verdad?, empezaron a financiar a los García Becerril allá en México para que quitaran las fiestas. Y por eso la iglesia israelita se dividió en García Becerril, Santiago Montiel, Héctor Bolínez, Ezequías Campos, Aston. Y ya no están cumpliendo el ministerio que Dios dio. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Porque aunque los de Santiago Montiel y los de Ezequías Campos tienen el mismo patrón doctrinal, no se llevan ni unos a los otros, hermano. Porque el prejuicio, el dinero los enfermó, hermano. Y por eso nosotros, como ellos no lo hicieron, ahora les toca a todos nosotros que estamos aquí de inicio. Santiago, nadie se libra, Evo, Keila, nadie se libra. Nuestro trabajo es ver cómo llegamos a la tierra y encontramos esa medida. Y si logramos encontrar esa medida, decía en Levítico, vamos a hacer ¿qué? Aceptos. Porque si no presentamos esa medida, no nos va a aceptar el Señor. Y por eso es importante que veamos acá que se rompe ese dicho de tal palo, porque de los que se fueron cautivos para Babilonia, allá surgió Daniel, ¿o no surgió allá? Allá surgió los 3 amigos de Daniel, allá surgió Nehemías y Esdras, ¿o no salieron de allá? Y ellos no eran cizaña, hermano, ellos eran trigo, hermano. Por eso es que el Señor, en una forma, digamos, oculta, hace estas operaciones que uno no entiende. ¿Y por qué los mando lejos? Para que nosotros nos preocupemos también, como allá nos mandaba el campo, que cada uno de nosotros, Joaquín, David, Arturo, Manuel, Antonio, todos los que estamos aquí, Cali, el Señor nos está poniendo en las manos que cumplamos ese ministerio, que vayamos a encontrar esa medida, porque si no, no vamos a ser aceptos, hermano. Fíjese, hermano, ¿y cuál es esa medida? La misma doctrina, una fe, un Señor, un Dios, un bautismo, porque ahorita las iglesias israelitas se han venido con Constantino, hermano, y hacen creer que desde la muerte de Jesús ya no están obligados ellos a guardar la luna nueva, anoche de guardar ácimos, trompetas, expiación, porque quedaron, ¿a dónde dice? Clavadas en la cruz. Ese es el mensaje de Constantino. Así que los ministerios israelitas están contaminados, guardando esa enseñanza híbrida, mezclada con la conducta de la sociedad mala y adulterina y con la supuesta práctica de la palabra de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros, comenzando por los niños, debemos de tener cuidado, porque el Señor, su salvación no es para todos. El amor de Él es para todos, hermano. ¿O no dice que de tal manera amó Dios a quién? ¿Pero a cuánto les va a dar la salvación? Para que todo aquel que en Él crea, dice. Está condicionada la salvación, ¿verdad? Si nosotros no creemos que Jesús trajo la misma doctrina israelita que tuvo Moisés, que tuvo Jeremías, que tuvo Isaías, que tuvo Malaquías, que tuvo, miren, la misma doctrina tiene, sin quitar las cuotas y tildes, hermano. No hay variabilidad. Por eso dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil.
Y para que veamos que no todo el grueso poblacional de Israel se va a salvar, veamos lo que dice Romanos capítulo 9, 27 al 28. Romanos 9, 27 al 28. Vea usted el secreto de este día, que se mece el Omer, que se presenta la medida, que se presenta la primicia. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, tan solo ¿qué dice, hermano? Tan solo ¿qué dice, hermano? Lean en su escritura. ¿Ah? Solo el remanente. Quiere decir que el Señor pone un colador, miren. No todos los que son de Israel son israelitas. Porque para eso vino Jesús, con la misión de que todos integremos bajo ese ministerio de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos son las primicias, ellos fueron los primeros, hermano, los de los lomos de Abraham, Joaquín. Ellos recibieron la enseñanza. Si Jesús no nació del grueso poblacional hebreo, israelita o judío, nació del remanente de Judá, de aquel que dijo Joacín dijo: andad, pedidle a la profetisa Hulda por el remanente de Israel y por el remanente de Judá. No pide por todos, porque sabe que no todos practican. ¿Cómo que ahora? Mañana, el lunes, ¿creen que van a estar abiertas las iglesias israelitas? No, porque no practican ácimos, hermano. Porque ellos creen que era para aquellos. Imagínense a dónde se está cayendo cuando la misión es que nosotros, como allá se perdió el sacerdocio, ahora, Joaquín, a nosotros nos toca encontrar esa primicia, y si no la presentamos, no seremos aceptos. Miren lo que dice acá. Dice, porque 9:27, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Vean ustedes el mensaje de los discípulos o los apóstoles o los seguidores de Jesús. ¿Para quién era? Santiago capítulo 1, versículo 1. Vean que nosotros no debemos de pasar por alto el significado de este día. Está bien que sea historia, está bien que lo diga la letra, pero lo está diciendo en forma de parábola y nos está transmitiendo a nosotros un compromiso, nos está dando a nosotros una misión. Santiago capítulo 1, versículo 1, Edmen. 1:1. Así como en el Antiguo Testamento la enseñanza salió cautiva, ¿verdad?, por el rey de Siria. Vamos a ver qué dice aquí Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿A quién le manda el mensaje, hermano Antonio? A los que están esparcidos, Joaquín. Y nosotros no nos hemos identificado todavía. Fíjense que cuando Murray Mesa, Bobby Murray, le decían, estaba vivo, él cuenta, porque miren, la Avenida España se llamaba Avenida España porque ahí estaban todos los sefarditas en esa colonia, ahí en la calle esa, todos los que venían de España, sefarditas. ¿Qué son sefarditas? Joaquín, ¿quiénes son los sefarditas? Son los judíos españoles. Y allá en Berlín, en Usulután, se fueron los eskenazis, que son los judíos alemanes. Todo eso, manéjenlo. Entonces, fíjense que Bobby Murray, el dueño de la Constancia, hermano, él narra una experiencia y dice: cuando yo era niño, estudiaba en la escuela Domingo Sabio, escuela parroquial. Miren cómo es la iglesia de Don Rúa, con su gran cúpula, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ese es para barrio pobre? Esa iglesia fue hecha solo para gente. Miren, porque
las ermitas o los templos para donde mandan hasta un cura que no sea de calidad, que no tenga elocuencia. Fíjese bien, que solo sepa armar armas, las que mandaban al campo. Pero allá en la Don Rúa solo mandaban sacerdotes para la gente de la Avenida España, que eran los separatistas. Entonces, ¿pero qué le quiero decir con esto? ¿Se recuerdan que la hablé que Rosita encontró una casa donde estaba el candelabro, donde estaba la estrella y la tabla? Porque esas primicias que vienen de los lomos de Abraham siguen escondidas. ¿O no lo dice Apocalipsis 12:14? Que dice que los mandó al desierto y ahí que están escondidos. Y el dragón se fue a hacer la lucha contra los otros de ella, que tienen los mandamientos. ¿Y qué, hermano Manuel? Tienen los mandamientos. El testimonio de que eso somos nosotros, la iglesia israelita, que ahora tiene en sus manos la tarea de encontrar esa primicia. Porque si no nos encontramos con esa primicia y no la presentamos esa primicia, el sumo sacerdote de Melquisedec no nos va a atender, hermano. Necesario es que nos quitemos los prejuicios, que enseñen los dirigentes a los miembros de su comunidad, que no nos visitemos los unos a los otros, que si aquel pecó ya no lo recibamos, expulsémoslo. Miren, ¿quién somos nosotros para sentarnos en el tribunal de Cristo? No somos nadie. Así que de ahora en adelante ya no pensemos como Elías, ya sácate de lado. No, hermano, probablemente un vecino de por acá tenga el corazón judío y nosotros no lo hemos despertado, no lo hemos activado, hermano. Miren los mesiánicos, ¿cómo creen que han ganado gente? ¿De qué apellido es usted? Por tu sangre, por tu vena corre, ¿qué le dicen? Sangre judía, y a los hermanitos como se ponen de forma a los hebreos, ya rápido se van a aceptar, ¿verdad? La enseñanza mesiánica, hermano. No, nosotros no vamos a tomarle el pelo a nadie. Nosotros debemos entender que Elías le dijo al Señor, salí, anda a buscarte, allá hay 6,000 hombres que no han doblado sus rodillas. Así que nos toca en el Nilson tomar con responsabilidad este ministerio, porque nos está diciendo que las 12 tribus, ¿a dónde están? Y fíjense que en la revista Geomundo, lástima que mi esposa no le parecía tener muchos libros en la casa y me obligó que vendiera, porque a mí me caben en la librera, vender. En la revista Geomundo, por si alguno puede encontrarla, dice que ellos andaban buscando información en las montañas de Colombia. Y allá en las montañas de Colombia va encontrando un montón de gente que vive en las montañas remotas, que cada viernes a la puesta del sol encendían velas. Y cuando él le preguntó que por qué lo hacían, ellos contestaban, nosotros no sabemos porque nuestros ancestros así nos enseñaron. Y no podían declararse ellos que eran el remanente de los lomos de Abraham, porque si son el remanente de los lomos de Abraham, como Jesús, como Pedro, como Pablo, ¿qué hicieron los israelitas globales? ¿Qué hicieron con ellos? O sea, el remanente que está esparcido en toda la tierra no se declara ni a los hebreos, porque los hebreos les llaman marranos y los matan. ¿O no mataron a Jesús? ¿No mataron a Pablo? ¿Sí? Los que no están con la idea de ellos, los matan, hermano. Bueno, está con los hebreos. Y nosotros los gentiles, ¿por qué no se identifican con nosotros? Porque nosotros, hermanos, nos peleamos por una tilde, nos peleamos por una jota que no entendemos en la Biblia. Allá en Armenia andaba un señor vendiendo cuadros que decía, Jehová es mi pastor. Y se pusieron 2 niños, quizás como Emerson, que va a primer grado, ¿verdad? Emerson va a primer grado. Y le dice un niño al otro niño, miramos cómo dice ese cuadro. ¡Ja! Le dice el otro, Jehová es mi pastor. Y le dice el otro, no dice Jehová. ¿Cómo dice? Pues, le dice el otro, Jehová es mi pastor. Esa es la iglesia israelita gentil, que ni sabemos leer bien la Biblia y no nos entendemos nosotros con nosotros. ¿Cómo vamos a entender las premisas de los lomos de Abraham? Por eso el mensaje de Santiago, ¿para dónde va? A las 12 tribus que están esparcidas. Y así como en el Antiguo Testamento la enseñanza salió por medio del cautiverio de los israelitas, hermano,
También en el Nuevo Testamento se da evidencia que la enseñanza sale de la misma forma de Israel en el tiempo de los apóstoles. Hechos capítulo 26, versículo 1 al 7. Hechos 26, 1 al 7. Y oiga usted lo que reza. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me tengo por dicho, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Oiga, judíos acusando a quién? A otros judíos. Miren. Mayormente, por eso les digo, el remanente de los lomos de Abraham no se puede identificar en este momento. Porque Apocalipsis dice que están ¿a dónde, hermano David? 12, 14 dice que están en el desierto, escondidos, hermano. Para que Manuel, David, Cali, Joaquín, Elmer, Leví, tomen con responsabilidad este ministerio y desarrollen espiritualmente y encuentren esas primicias. Porque si no encontramos esas primicias, ya dijo allá, no vamos a hacer aceptos, hermano. Y mire lo que dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Oiga, la doctrina, la sana doctrina se tiene que oír con, ¿cómo dice? Con paciencia. Y no la carrera. Por leerlo a la carrera, no metieron la manzana, o no metieron la manzana. Y en ninguna Biblia aparece la bendita manzana. Mire, hay que leerla con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví, ¿qué dice, hermano? Fariseo, celoso. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, porque cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar. ¿Quiénes están esperando, digamos? ¿Quiénes están esperando esa promesa? Las 12 tribus. ¿Y saben por qué no la reciben, hermano? Bien. Han de alcanzar, dice, las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios, solo los sábados, solo las lunas nuevas, o solo las solemnidades. ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo tenemos que servir nosotros a Dios? De noche y de día. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Imagínense, aquí estamos viendo los dos judíos, el judío de los lomos de Abraham como remanente, que era Pablo, y los judíos del grueso poblacional de Israel, que están en contra de los judíos que defienden la enseñanza sin quitarle las jotas y las tildes, como lo estamos haciendo nosotros, y no es por vanagloria, pero por eso les digo, a partir del lunes vayan a buscar todas las iglesias israelitas a ver si están abiertas. Mucho menos el luna nueva, hermano. Cuando el tsunamito le pregunta a la tsunamita, ¿y por qué vas a buscar al profeta hoy? Si no es sábado ni qué. La costumbre del remanente es reunirse los sábados y la luna nueva, hermano, para entrar en el torrente del tiempo, y cuando el Señor Jesús venga no nos va a agarrar como ladrón, porque llevamos el tiempo bíblico, hermano. Entonces vea usted lo que dice ahora Juan capítulo 10, versículo 16. ¿Cuál es la tarea que Jesús está poniendo a cada uno de nosotros que estamos aquí, Cali, Leví? Para vos, para tus hijos, para todos acá, Cali, para todos, hermano. Edenilson, Eud, Santiago, para todos. Miren la tarea que nos pone Juan capítulo 10, versículo 16. Porque es el mismo ministerio antiguo testamentario, es la misma doctrina, no hay variabilidad. Los que tienen doctrinas diferentes son los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Teniendo el mismo libro, cada uno interpreta a su modo la Biblia. Uno habla de la resurrección y otros hablan de la reencarnación, pero son ellos. Nosotros
tenemos que tener la misma doctrina. Y por eso vamos a fundamentar lo que en un principio dijimos. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de los lomos de Abraham, que no son de las 12 tribus esparcidas. Pero como allá había una orden, ¿verdad? Vayan a la tierra y ahí que van a ir a encontrar la primicia, el homer, la gavilla. Miren lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo, ¿qué dice, hermano? Oiga, el mismo ministerio de ir a la tierra para traer el homer. Tenemos que tener la medida, hermano Manuel. Y dice luego, miren, para traerlas a este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y qué es lo que tiene la voz del Señor? Mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Muchos nos acostumbramos a guardar supuestamente el mandamiento del sábado, pero hay una iglesia que guarda el mandamiento del sábado, que tiene ley de alimentación, pero se va a parecer y celebra la natividad de Constantino, fíjense. Entonces hay mucho que investigar, ¿verdad? Que no a cualquiera. Por eso dijo el Señor Jesús: no todo el que te diga aquí está Cristo, hay que creerle. Tenemos que investigar, como los de Berea, ¿verdad? Que los de Berea se iban a ver si lo que estaba hablando Pablo estaba fundamentado con las escrituras, hermano. Y dice luego, miren, y habrá un rebaño, y también, ¿qué dice? No hay dos enseñanzas. Y aquí le decimos a los hermanos ministros israelitas que es eso que quedó clavado en la cruz, los días señalados por el Señor como tantas convocaciones en Levítico 23. Quedó clavado en los ritos de animales, porque malinterpretaron la parábola. Porque fíjense que si ustedes leen Éxodo capítulo 12, versículo 9, hermano David, Joaquín, Éxodo 12, 9. Quiero que vean ustedes cómo decodificar una parábola. Tienen que buscar una palabra clave, y esa palabra clave les va a decir que no es lo que Pedro pensaba. Yo no como cosas como un inmunda, jamás. Porque Pedro estaba literalizando la visión. Miren lo que dice Éxodo 12, 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su intestino. Oiga, ¿el animalito tenía patas o tenía pies? ¿Qué tenía? ¿Patas o pies? Pies. Entonces no se refería a un cuadrúpedo, se refería a David, se refería a Miguel, se refería a Arturo. Que nosotros tenemos que quemar nuestra cabeza hueca, nuestra cabeza vacía, que andamos en la vanidad, sin Dios y sin Cristo, que hacemos lo que queremos. Si quiero llego sábado, si quiero no llego, si quiero me vuelvo cuatrero porque a las 4 me voy, me vengo ratero porque solo vengo un ratito. Y el precepto que dice de tarde a tarde, ¿qué dice David? Esa es la enseñanza del remanente, hermano. Y por eso como iglesia gentil muchas veces no cuadramos con ellos, ¿sí? Porque no respetamos lo que la palabra de Dios nos dice, y debemos de tener cuidado, porque habrá un solo rebaño, dice, y un solo pastor. No hay dos enseñanzas. No hay dos rebaños ni dos pastores. No hay dos rebaños. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ver lo que dice Efesios 4, 12 al 13. Miren, para poder encontrarnos con el remanente de Dios, de los lomos de Abraham, aquellas 12 tribus que dice Santiago, miren que tenemos que llenar. Efesios capítulo 4, 12 al 13. Si alguien lo tiene, léanlo, hermano. Y a mí, como están revistas esta Biblia, casi no puedo pegar las hojas, está bien pegadita. Efesios 4, 12 al 13. ¿Alguien que me lo lea? Joaquín. Efesios 4, 12 al 13. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, aún varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud. Oiga, está diciendo que tenemos que tener ¿qué? Una medida, hermano. Si no tenemos esa medida, dijo allá en Levítico, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, hermano David?
no vamos a ser aceptos y jamás vamos a encontrar la primicia de los domos de Abraham allá en el desierto que están perdidos por tiempo y la mitad, escondidos, perdón. Mire, no los vamos a encontrar. Y nuestra tarea es encontrarla para que cuando el sumo pontífice de la iglesia de Dios, que es Jesucristo mismo, hermano, venga, nos reciba. Pero no pensando que este era para aquello. Porque si usted dice este era para aquello, evangélico, hermano. No, ¿verdad que los evangélicos dicen este es para aquello? Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y con esto cumplimos cuando se encuentren los dos grupos, el gentil y el de los domos de Abraham, que es la primicia, y el gentil lo lleva y se presenta ante el Señor. Miren lo que dice Apocalipsis 11, versículo 4. Estos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Oiga, son dos, la real oliva y la oliva silvestre. ¿Cómo lo demuestra, hermano? Que van a tener el mismo espíritu. Hechos capítulo 2, 7 al 12. Y con esto sí concluimos, hermano. Ay, disculpen que me le robé tiempo. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son estos gentiles, porque la palabra Galileo, ¿qué significa, hermano? Galilea, ¿de qué dijo Jesús? Oiga, la iglesia israelita gentil, ¿con quién se va a encontrar, hermano? Miren, y no son estos gentiles o galileos, todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos. Aquí dice, residentes tanto judíos como prosélitos, creyentes, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, hermano? Que se encuentran los dos remanentes. Digo remanentes porque los gentiles no todos abrazan la enseñanza de Jesús, ¿no? Abrazan la enseñanza de Constantino, ¿verdad? Pero no la de Jesús. Y cuando les digo abrazan la enseñanza de Constantino, porque se van para arriba, porque celebran Navidad. Y la iglesia israelita, mire, hasta dicen, ¿cuándo nació Jesús? Automáticamente en octubre, en vez de decir en Etanim, ¿verdad? ¿En qué fecha? 15 de Etanim. ¿A qué hora? A la puesta del sol que se iniciaba la cabaña. A esa hora nació Jesús. Pero como también la iglesia israelita se va en el río tirado por la bestia Leví, así que tenemos una gran tarea, Leví. No sé cómo vas a hacer, ya te lo dejo en tus manos, junto con Cali, ¿verdad? Pónganse de acuerdo los dos hermanos y apoyen a los hermanos aquí, miren, a levantar el testimonio, Joaquín, para poder llevar el mensaje íntegro y si algún día nos permitiera conocer nuestros hijos, aunque sea, ¿verdad?, el remanente oculto, la primicia de los domos de Abraham. Solo así y de esa manera el Señor nos va a recibir. Caso contrario, si no llenamos el perfil de ellos, hermanos, nos vamos a quedar vestidos y alborotados. Pasa a vosotros.